¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo funcionó de verdad? No solo que no te doliera nada ni que no estuvieras enfermo, sino que realmente funcionara, con energía real, digestión fluida, mente clara, sistema inmune que hace su trabajo sin que tú tengas que pensar en él. Es una tecnología de salud. Es la manera en que el ser humano aprendió a transformar alimentos comunes en medicamentos extraordinarios usando únicamente tiempo, sal y los microorganismos que ya existían en el ambiente. Lo que la industria farmacéutica intenta replicar en laboratorio con suplementos probióticos que cuestan una fortuna. Tus abuelos lo tenían en un frasco de barro en la cocina. Estos son los 10 superalimentos fermentados que pueden transformar tu salud desde adentro, y la razón por la que funcionan es más profunda de lo que imaginas. 1. Kefir. El probiótico más poderoso que existe y que casi nadie toma correctamente. El kéfir es uno de esos alimentos que cuando lo analizas en detalle te preguntas cómo es posible que no sea el protagonista absoluto de cualquier conversación seria sobre salud intestinal. Originario de las montañas del Cáucaso, donde las poblaciones que lo consumían diariamente eran conocidas históricamente por su longevidad extraordinaria, el kéfir es leche fermentada con una combinación de bacterias y levaduras que viven en simbiosis dentro de unos gránulos gelatinosos llamados precisamente gránulos de kéfir. El kéfir tradicional contiene entre 30 y 50 cepas distintas de bacterias y levaduras beneficiosas, en concentraciones que llegan a los 100.000 millones de organismos vivos por mililitro. Los ensayos clínicos han demostrado que el consumo regular de kéfir mejora la diversidad del microbioma intestinal, reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable, disminuye marcadores inflamatorios sistémicos, mejora la tolerancia a la lactosa incluso en personas intolerantes porque la fermentación descompone la mayor parte de ella, y tiene efectos inmunomoduladores que potencian la respuesta defensiva del organismo. 2. Chakrit. La col fermentada que los marineros usaban para no morir en alta mar. El capitán James Cook cruzó los océanos durante años sin que su tripulación sucumbiera al escorbuto, la enfermedad que diezmaba a las flotas navales de su época y que mataba a marineros por falta de vitaminas en travesías largas. Su secreto no era ningún medicamento. Era chucrut. Cargaba enormes barriles de col fermentada en sus barcos y la distribuía diariamente entre su tripulación. Lo que Cook no sabía, porque la vitamina C no sería identificada científicamente sino hasta el siglo siguiente, es que la fermentación no solo preservaba la col sino que multiplicaba su contenido en vitamina C y creaba un ambiente de bacterias lácticas que protegían el sistema inmunológico de maneras que iban mucho más allá de la simple nutrición. El chucrut contiene lactobacilos en concentraciones extraordinarias, particularmente Lactobacillus plantarum, una de las cepas más estudiadas y mejor documentadas en sus efectos sobre la salud intestinal y la inmunidad. Contiene también glucosinolatos del repollo original transformados por la fermentación en isotiocianatos con actividad antiinflamatoria y potencialmente anticancerígena. 3. Kimchi. El fermentado coreano que los científicos estudian como elixir de longevidad. Corea tiene una de las tradiciones de fermentación más sofisticadas y documentadas del mundo, y el kimchi es su producto más emblemático. Es col china, normalmente napa, fermentada con chile, ajo, jengibre, cebolla de cambray y una pasta de mariscos o algas en proporciones que varían por región y por familia, pero que comparten un proceso de fermentación láctica que transforma esa combinación de ingredientes en algo cuya complejidad bioquímica los científicos todavía están mapeando. El kimchi no es solo un probiótico. Es un probiótico más prebiótico, más antioxidante, más antiinflamatorio en un solo alimento. Los estudios han encontrado que su consumo regular mejora la diversidad del microbioma intestinal, reduce los niveles de colesterol LDL, disminuye marcadores de inflamación sistémica, mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos sobre el peso corporal que los investigadores atribuyen a la combinación de bacterias lácticas específicas que contiene con los compuestos bioactivos del chile y el ajo. Lo que hace al kimchi especialmente interesante es que las cepas bacterianas que contiene, particularmente Lactobacillus kimchi, son específicas de este proceso de fermentación y no se encuentran en ningún otro alimento fermentado con la misma concentración. 4. Miso. La pasta japonesa que sobrevivió a Hiroshima y nadie habla de ello.
Hay un dato histórico relacionado con el miso que aparece poco en las conversaciones de nutrición y que merece mucha más atención de la que recibe. Después del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945, el Dr. Tatuichiro Akizuki, director del Hospital de la Cruz Roja en Nagasaki, observó que los pacientes que consumían regularmente sopa de miso mostraban significativamente menor daño por radiación que quienes no lo hacían. Publicó sus observaciones y la comunidad científica los archivó durante décadas. Investigaciones posteriores encontraron que el miso contiene daiseína y genisteína, isoflavonas con propiedades radioprotectoras documentadas en estudios de laboratorio, además de una concentración extraordinaria de antioxidantes que se desarrollan durante el proceso de fermentación prolongada. El miso tradicional japonés se fermenta entre 1 y 3 años, a veces más. En ese tiempo, las bacterias y hongos que actúan sobre la soya crean compuestos que no existen en la soya original. Péptidos bioactivos con efectos antihipertensivos, antioxidantes con mayor potencia que los de la soya sin fermentar, y una densidad de microorganismos beneficiosos que hace del miso uno de los probióticos alimentarios más potentes disponibles. 5. Kombucha. La bebida milenaria que el mundo occidental redescubrió demasiado tarde. La kombucha tiene una historia que se pierde en el tiempo. Hay referencias a su consumo en China que datan del año 220 a.C., donde era conocida como el elixir de la salud inmortal. Llegó a Rusia y Europa del Este a través de las rutas comerciales de Asia, donde fue usada durante siglos como tónico general para la digestión, la energía y el sistema inmunológico. Y luego el siglo XX la relegó al olvido hasta que los mercados de alimentos naturales occidentales la redescubrieron en los años 90 y la convirtieron en uno de los productos de mayor crecimiento en la industria de bebidas funcionales. La kombucha es té, normalmente negro o verde, fermentado con un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras llamados SCOBY. El proceso de fermentación produce ácidos orgánicos, principalmente ácido acético y ácido glucónico, junto con vitaminas del grupo B, enzimas digestivas y una población de bacterias beneficiosas. Los estudios han documentado que el consumo regular de kombucha mejora los marcadores de salud hepática, tiene efectos antimicrobianos contra patógenos comunes, apoya la función digestiva y tiene actividad antioxidante significativa. La calidad varía enormemente entre marcas comerciales, muchas de las cuales han sido pasteurizadas o endulzadas hasta el punto de perder sus beneficios reales. El 6. Yogurt Natural Entero. El probiótico más accesible que existe y el más malentendido. El yogur es probablemente el alimento fermentado más consumido del mundo moderno y al mismo tiempo el más traicionado por la industria alimentaria. Lo que se vende en la mayoría de los supermercados bajo el nombre de yogur, cargado de azúcar añadida, espesantes, saborizantes artificiales y en muchos casos pasteurizado después de la fermentación para extender su vida útil, tiene poco que ver con el yogur real que las civilizaciones del Medio Oriente, el Cáucaso y el Mediterráneo consumían durante milenios como parte central de su dieta. El yogur genuino, entero, elaborado únicamente con leche y cultivos vivos sin ningún aditivo, es una fuente extraordinaria de proteína completa de alta biodisponibilidad, calcio en forma altamente absorbible, y bacterias vivas del género Lactobacillus y Streptococcus thermophilus que han sido estudiadas en cientos de ensayos clínicos. La investigación sobre el yogur natural y su impacto en la salud intestinal, la inmunidad, el peso corporal y la salud mental es de las más robustas en toda la ciencia nutricional. El eje intestino-cerebro, la conexión entre el microbioma y el estado de ánimo que la neurociencia está documentando con creciente asombro, responde directamente a los microorganismos que aportan los alimentos fermentados. 7. Vinagre de manzana sin filtrar. El fermentado que los médicos del mundo antiguo recetaban. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, usaba vinagre de manzana mezclado con miel para tratar heridas, infecciones respiratorias y problemas digestivos. Eso fue hace 2500 años. Y los principios activos que hacen efectivas esas aplicaciones ahora tienen nombre y mecanismo verificado. El vinagre de manzana sin filtrar, específicamente el que conserva la madre, esa sustancia turbia y gelatinosa que se forma durante la fermentación y que muchos productores industriales eliminan por razones estéticas, contiene ácido acético, enzimas,
minerales y bacterias lácticas beneficiosas. Los estudios han demostrado que el ácido acético mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los picos de glucosa postprandiales de manera significativa, hasta un 34% en algunos ensayos cuando se consume antes de las comidas con alto índice glucémico. Tiene efectos antimicrobianos documentados contra E. coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. Mejora la sensación de saciedad reduciendo el consumo calórico posterior. Y sus efectos sobre la presión arterial y el colesterol LDL están siendo investigados con resultados preliminares prometedores. 8. Tempeh. La proteína fermentada que supera a la carne en biodisponibilidad. El tempeh es uno de esos alimentos que cuando lo pruebas por primera vez entiendes que no tiene nada que ver con ningún otro producto de soya que hayas comido antes. No es tofu. No es leche de soya. Es soya entera fermentada con el hongo Rhizopus oligosporus, que teje un micelio blanco alrededor de los granos creando un bloque compacto con una textura densa y un sabor umami profundo que no tiene parecido en ningún otro alimento de origen vegetal. Y lo que ese proceso de fermentación hace a la soya es extraordinario desde el punto de vista nutricional. La fermentación descompone el ácido fítico de la soya, el compuesto que interfiere con la absorción de minerales, aumentando la biodisponibilidad del hierro, el zinc y el calcio entre un 50 y un 200% comparado con la soya sin fermentar. Produce vitamina B12 en pequeñas cantidades, una rareza extraordinaria en alimentos de origen vegetal. Aumenta la concentración de isoflavonas en su forma más bioactiva. Y aporta entre 18 y 20 gramos de proteína completa por cada 100 gramos de peso, con todos los aminoácidos esenciales en proporciones que el organismo absorbe y utiliza con eficiencia comparable a la de la proteína animal. 9. Kvass de remolacha. El tónico fermentado del que la medicina tradicional eslava no se separaba. El kvass de remolacha es probablemente el alimento de esta lista que menos personas reconocen, y posiblemente el que más sorpresa produce cuando se descubren sus propiedades. Es simplemente remolacha cruda fermentada en agua con sal durante varios días, un proceso que transforma la remolacha ordinaria en un tónico con una concentración de compuestos bioactivos que no existe en la remolacha sin fermentar. En la medicina tradicional de Europa del Este era considerado un alimento medicinal de primera línea para problemas del hígado, la sangre y la digestión. La remolacha contiene naturalmente nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un compuesto con efectos vasodilatadores documentados que mejoran la circulación y reducen la presión arterial. La fermentación concentra esos nitratos, añade bacterias lácticas beneficiosas, aumenta la biodisponibilidad de los betalenos, los pigmentos rojos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes potentes, y crea ácidos orgánicos que apoyan la función hepática y la producción de bilis. Los estudios modernos sobre la remolacha y su impacto en el rendimiento deportivo, la presión arterial y la salud cardiovascular son sólidos y replicados. 10. Pan de masa madre. El pan que el cuerpo humano reconoce como alimento real. El pan moderno y el pan de masa madre son el mismo alimento en la misma medida en que un Ferrari y un carrito de supermercado son el mismo tipo de objeto porque ambos tienen ruedas. Comparten el nombre pero son funcionalmente otra cosa. El pan industrializado moderno se hace con levadura comercial que fermenta la masa en 2 o 3 horas, sin tiempo suficiente para que ocurran los procesos bioquímicos que hacen al pan de masa madre lo que es. El pan de masa madre tradicional fermenta durante 12, 24 o hasta 48 horas con un cultivo vivo de bacterias lácticas y levaduras silvestres. En ese tiempo ocurre algo que cambia completamente la naturaleza del alimento. Las bacterias lácticas descomponen el gluten en péptidos más pequeños que el sistema digestivo maneja de manera fundamentalmente diferente, lo que explica por qué personas con sensibilidad al gluten toleran el pan de masa madre sin problema. El ácido fítico del trigo, que interfiere con la absorción de minerales, es degradado hasta en un 90% durante la fermentación prolongada. El índice glucémico del pan resultante es significativamente menor que el del pan convencional. Y los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación actúan como conservadores naturales que además tienen efectos beneficiosos sobre el microbioma intestinal.